Buenos días. Acá estamos con un nuevo video que corresponde a la unidad 3, variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. Vamos a comenzar definiendo qué es una variable aleatoria. Vamos a ver situaciones en donde esa variable aleatoria sea discreta o continua. Vamos a definir qué es una función de cuantía y una función de densidad. Vamos a ver el concepto de esperanza y varianza, sus propiedades, y luego, en un próximo video, vamos a presentarles modelos usuales de probabilidad, sobre todo la binomial, geométrica y Poisson, en el caso de variables discretas, uniforme, exponencial y sobre todo normal, en el caso de variables continuas. ¿Qué es una variable aleatoria? Dado un espacio muestral omega, que está asociado a un experimento aleatorio, vamos a definir como variable aleatoria a toda función que aplica omega sobre los reales. Es decir, le vamos a asociar un número a cada resultado de un experimento aleatorio. Retomando el ejemplo de tirar un dado 2 veces, habíamos visto que el espacio muestral tenía 36 sucesos elementales, ya que por regla de conteo, este primer número podía estar conformado de 6 formas distintas y este otro también. Aquí tenemos el espacio muestral. Ahora vamos a asociarle a este espacio muestral una variable aleatoria que vamos a indicar con letra X. En general, para variables aleatorias vamos a indicar las últimas letras del abecedario y siempre en mayúscula. Aquí vamos a definir la variable aleatoria suma de puntos. Es decir, para cada resultado del experimento le vamos a asociar la suma de puntos de los dos dados. Para el caso 1, 1 será 2, para el caso 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el caso que salgan 2, 6, la suma de puntos será 12. Esto será lo que se denomina el recorrido de la variable aleatoria, es decir, qué valores puede tomar la suma de puntos en este caso particular. Veamos otro ejemplo. Extraer 4 frutos y clasificarlos según estén sanos o enfermos. Acá uno de los resultados de este experimento podría ser que salga sano, 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 sano. O en esta situación tenemos sano, 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 enfermo. ¿Cuántos resultados vamos a tener o cuántos sucesos elementales tiene este espacio muestral? Pues 2 por 2 por 2 por 2, 16. Ahora bien, a este espacio muestral que ya hemos aprendido a definirlo, vamos a asociarle la variable aleatoria número de frutos enfermos. ¿Cuál será el recorrido del número de frutos enfermos en esos 4 frutos que hemos observado? Y desde 0, que no haya ningún fruto enfermo, hasta 4, que los 4 estén enfermos. Asignarle una propiedad a cada valor de ese recorrido de la variable aleatoria se va a llamar distribución de probabilidad y es el objeto de estudio de esta unidad. Entonces, teniendo un espacio muestral omega asociado a un experimento, en este caso tirar 2 dados, vamos a aplicar una función que va a partir de este espacio muestral y va a ir hacia los valores reales. Esa función se va a llamar variable aleatoria. En nuestro ejemplo era suma de puntos. Entonces, el suceso 1, 1 va a ir hacia el 2. El suceso 1, 2 va a ir hacia el 3. El suceso 2, 1 también va a confluir al 3. Y el 6, 6, por supuesto, va a ir al 12. Ahora bien, acá dijimos que distribución de probabilidad va a ser encontrar para cada valor del recorrido de la variable aleatoria una probabilidad. Es decir, vamos a aplicar la función probabilidad que ya vimos en la unidad anterior. Entonces, este número, esta suma de puntos 2, ¿qué probabilidad tiene de salir? Y bueno, la misma que en el experimento aleatorio, la probabilidad de que salga un 1, 1, es decir, un 36. Mientras que, ¿qué probabilidad tiene que salga que la suma de los puntos de 3?
Bueno, tenemos que volver al espacio muestral y ver qué resultado del espacio muestral confluyen en este 3. En este caso, el par 1, 2 y 2, 1. Por lo tanto, la probabilidad de 3 será 2,36. La probabilidad de que la suma de los puntos sume 12 sea 12 corresponderá a que hayan salido en los dos dados 6 y 6. Por lo tanto, su probabilidad será un 36ava parte. A esta descripción de las probabilidades de una variable aleatoria, como es en este caso discreta, se va a llamar función de cuantía. Vamos a ir viendo a lo largo de este video que hay una relación muy estrecha entre lo que ya vimos, distribuciones de frecuencia y distribuciones de probabilidad. Las distribuciones de frecuencia contaban o daban información de cómo habían ocurrido los sucesos asociados a un experimento determinado, es decir, cómo se repetían los elementos de un espacio muestral. Ahora bien, la distribución de probabilidad me va a dar la probabilidad de que ocurran esos sucesos. Generalmente, para recordar, yo les digo que la distribución de frecuencia se obtiene después de hacer un experimento, mientras que una distribución de probabilidad son conjeturas teóricas que hacemos antes de hacer un experimento y me van a decir cómo va a resultar ese experimento. Estas distribuciones de probabilidad, ahora ya vamos a ver, se van a poder presentar en tablas muy parecidas a los que eran las tablas de distribución de frecuencia y se van a llamar tablas de distribución de probabilidad. Van a tener representaciones gráficas asociadas y van a tener equivalentes a los que habíamos visto como estadísticos de posición y de dispersión, que aquí se van a llamar esperanza y varianza. Por supuesto que las sumas de las probabilidades de una variable aleatoria tendrá que dar siempre 1. Aquí tenemos el experimento de tirar dos dados. Acá tenemos el recorrido de la variable aleatoria, va a ir de 2 hacia 12. ¿Cuáles son los sucesos elementales de omega asociados a cada valor del recorrido de la variable y su probabilidad? Esa probabilidad se va a poder representar, en este caso, insisto, porque es una variable discreta, en forma de un diagrama de bastones. Acá tenemos la probabilidad de que la suma de los puntos de dos dados máxima corresponde a que sea 7. Mientras que la probabilidad de que sume 2 o que sume 12 es la más baja, un 36ava parte. Las distribuciones de probabilidad para variable discreta tienen características muy similares a las que presentamos para las distribuciones de frecuencia. Por ejemplo, la distribución de probabilidad acumulada, que se va a indicar con la letra F mayúscula, para un valor de x0 será la suma de las probabilidades correspondientes al recorrido de la variable desde el inicio hasta ese valor x0. Esta es una columna que podemos agregar a la tabla de probabilidades. Y su representación gráfica asociada, igual que en el caso de las distribuciones de frecuencia, será el diagrama en escalera. Esta distribución de probabilidad acumulada tiene ciertas características. El límite cuando x tiende a menos infinito será 0. El límite de la función cuando x tiende a más infinito será 1. Es una función no decreciente. Y para calcular la probabilidad de que la variable aleatoria x esté comprendida entre un valor xy, xj, incluyéndolos a ambos, será igual a la probabilidad acumulada para xj menos la probabilidad acumulada para x sub i menos 1. Es decir, si quiero ver la probabilidad de que la suma de dados esté entre 4 y 7 incluidos, tendría que hacer la probabilidad de 4 más la de 5 más la de 6 más la de 7, o lo que es equivalente a la probabilidad acumulada de 7 restarle la probabilidad acumulada de 3.
media teórica o esperanza. En el caso de distribuciones de frecuencia, habíamos visto que un estadístico de posición que podíamos calcular era la media aritmética o promedio, que lo definíamos de esta manera para una muestra y lo indicábamos como mu y lo definíamos de esta manera para una población. También habíamos visto que en el caso de que las frecuencias estuvieran presentadas en una tabla de distribución de frecuencia, podíamos calcular el promedio de esta manera, donde f sub i, frecuencia absoluta dividido n, era la frecuencia relativa. Ahora bien, para el caso de una distribución de probabilidad, el estadístico de posición o el parámetro, ahora vamos a hablar de parámetros de posición, se va a llamar esperanza. Y lo vamos a definir como la sumatoria de los valores del recorrido de la variable y en lugar de multiplicarlo por su frecuencia relativa, por su probabilidad. En el caso de la variable aleatoria suma de puntos, tendríamos que tomar cada valor del recorrido de la variable, es decir, entre 2 y 12, y multiplicarlo por su probabilidad. Como vimos en el diagrama de barras, el valor esperado para la suma de puntos cuando tiro dos dados es 7, que en este caso coincide también con moda y mediana porque vimos que era una distribución totalmente simétrica. Varianza. ¿Cómo vamos a definir varianza? En el caso de distribuciones de frecuencia habíamos dicho que era el promedio de los desvíos de los datos respecto a la media elevado al cuadrado. Bueno, acá en vez de definir el promedio de los desvíos elevado al cuadrado, vamos a definir la esperanza de los desvíos de los datos respecto a la media o esperanza al cuadrado. Si aquí aplicamos distributiva, nos queda que la varianza de una variable aleatoria será igual a la esperanza de la variable aleatoria al cuadrado menos la esperanza de la variable aleatoria, ese valor elevado al cuadrado. ¿Cómo sacamos la esperanza de una variable al cuadrado? Simplemente el recorrido de la variable elevado al cuadrado menos su probabilidad. Y bueno, y esperanza de x al cuadrado vimos recién que era mu al cuadrado. Acá es importante hacer esta comparación de probabilidad con frecuencias. Habíamos visto que una varianza poblacional se podía definir en distribuciones de frecuencia de esta manera, y su fórmula de cálculo era esta. Ahora bien, si distribuimos este n denominador, nos queda esta expresión. Si hacemos que f sub i dividido n es hi, acá podríamos escribir h sub i, frecuencia relativa, y aquí este n al cuadrado lo ponemos dentro del paréntesis y también nos queda la frecuencia relativa. Es decir, esta expresión. La varianza de una variable aleatoria va a ser la esperanza de los valores de x al cuadrado menos la esperanza de x elevado al cuadrado. Cuando estas frecuencias relativas son reemplazadas por las probabilidades. Siempre vamos a decir que la frecuencia relativa en un experimento que ya se ha realizado estima la probabilidad o las probabilidades de ese experimento. Bueno, acá volvemos a ver para que quede claro que la varianza es la esperanza de las x al cuadrado menos esperanza de x todo elevado al cuadrado. En nuestro ejemplo, tomamos los elementos del recorrido de la variable elevados al cuadrado por su probabilidad, sumamos y le restamos la esperanza elevada al cuadrado. En este caso, la varianza de la suma de puntos de dos dados da 5,83. Su desvío estándar será la raíz de este valor,
en este caso 2,41. Propiedades de esperanza y varianza. Son las mismas propiedades que habíamos visto para media aritmética y varianza en el caso de distribución de frecuencias. La esperanza de una variable aleatoria cuando se multiplica por una constante y se le suma otra constante, no será más que la constante que sumó más la constante que multiplicó por la esperanza de la variable original. Mientras que la varianza de a más b de x será igual a la varianza de x, la varianza original, por b al cuadrado. Habíamos visto que cuando sumábamos una constante, la varianza no se modificaba. Otras propiedades que acá solo se las voy a nombrar, a mencionar, y después, más adelante, vamos a hablar de ellas, es que la esperanza de una suma de dos variables aleatorias es igual a la suma de las esperanzas de cada una de esas variables aleatorias. La varianza de la suma de dos variables aleatorias va a ser la suma de las varianzas más dos veces la covarianza. Si esas variables aleatorias son independientes, este valor vale 0 y la varianza de una suma de variables aleatorias es simplemente la suma de las varianzas. La varianza de una resta de dos variables aleatorias es también la suma de las varianzas, pues las variabilidades de ambas variables se suman, pero se resta dos veces la covarianza entre x e y. Insisto, esto no es un tema esencial, ya lo vamos a retomar más adelante. Ahora vamos a ver distribuciones de probabilidad para el caso de variables continuas. Vamos a comenzar con el siguiente ejemplo. Supónganse que tenemos 100.000 datos y construimos la correspondiente tabla de distribución de frecuencia y graficamos las frecuencias relativas en el siguiente histograma, en donde hemos dividido el recorrido de la variable en 5 intervalos. Aquí tenemos el correspondiente polígono de frecuencias. Ahora, si en vez de dividir el recorrido de la variable en 5 intervalos lo hacemos en 10 intervalos, vamos a tener este histograma. Como son tantos datos, podríamos dividir en mayor cantidad de intervalos, es decir, disminuimos la amplitud de los mismos. Por ejemplo, aquí presentamos el histograma correspondiente a 20 intervalos. Si lo hiciéramos con 50, como tenemos tantos datos, podemos seguir achicando esa amplitud y nos quedaría esta gráfica. Y si fueran 100, fíjense cómo empieza a tener una continuidad el polígono de frecuencia que podríamos escribir arriba. Ahora, si esos datos en vez de 100.000 tendieran a infinito, este polígono de frecuencias relativa tenderá a probabilidades y se puede describir, dada esta continuidad, como una función matemática. A esa función la vamos a llamar función de densidad y será la distribución de probabilidad para esta variable continua. Las funciones de densidad tienen ciertas características. Por supuesto, siempre tendrá que ser mayor o igual que 0. Por otro lado, el área bajo la curva deberá ser 1, es decir, la integral desde menos infinito a más infinito de esa función de densidad tiene que ser 1. También la probabilidad de que x se encuentre entre dos valores determinados x1 y x2 será el área bajo la curva entre esos dos valores, es decir, la integral entre x1 y x2 de la función de densidad. ¿Cómo calcularíamos la esperanza en esta situación? En el caso de una variable discreta, habíamos dicho que teníamos que sumar para todo el recorrido de la variable x el producto de la variable por su probabilidad. Ahora, como tenemos infinitos números en ese recorrido, lo que vamos a hacer es integrar desde menos infinito a más infinito la variable x por la función de densidad. En forma análoga, la varianza quedará definida como la integral entre menos infinito y más infinito de x al cuadrado por la función de densidad, esto es la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado.
¿Cómo será la distribución acumulada? Al igual que en el caso de una variable discreta, la vamos a indicar con f grande y decimos que la probabilidad acumulada a un valor x0 determinado será la integral entre menos infinito y x0, es decir, el área que se acumula hasta ese valor de x0. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que el peso de los alumnos es una variable aleatoria con distribución de probabilidad constante uniforme en el rango 50-90. Vemos que la distribución de probabilidad es una constante, una línea recta horizontal. Este es solo un ejemplo. Vamos a ver después que en realidad la distribución del peso de los alumnos va a ser otro tipo de variable con esta forma, donde va a haber muchos alumnos con un peso medio, muy pocos muy livianos y muy pocos muy pesados. Pero a efecto de ejemplo vamos a tomar esta situación. ¿Cómo vamos a definir la función de densidad? Y vemos que si el valor de x está comprendido en el intervalo 50-90, valdrá un valor de k, constante k, y valdrá 0 en otra situación o otro caso. Ahora bien, nos preguntamos, ¿cuánto vale k? ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno pese más de 70 kilos? ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno pese entre 60 y 90 kilos? Vamos a responder estas preguntas. Habíamos dicho que el área bajo la curva debe ser igual a 1, es decir, la integral entre menos infinito e infinito de la función de densidad tiene que ser igual a 1. Entonces planteamos esta integral entre 50 y 90 de la constante k. Hallamos la integral definida y nos queda que 40 por k es igual a 1. Por lo tanto, el valor de k en este caso será 1 sobre 40. En esta situación particular no hubiese sido necesario hacer este planteo, ya que vemos que el área bajo la curva corresponde a un rectángulo. Si la base es 40, para que el área sea 1, esa altura deberá ser 1 sobre 40. ¿Cuál será la probabilidad de que un alumno pese más de 70 kilos? La probabilidad de que x sea mayor que 70 será igual a la integral entre 70 y 90. Resolvemos esa integral y nos da un medio. Por supuesto que viendo la representación gráfica, la mitad del área va a corresponder a 70. Ahora nos preguntamos cuál es la probabilidad de que un alumno pese entre 60 y 90 kilos. Aquí simplemente debemos integrar la función de densidad entre 60 y 90, que en este caso nos da 3 cuartos, es decir, 0,75. ¿Cómo calcularíamos la esperanza? Habíamos visto que la esperanza para una variable continua era la integral entre menos infinito e infinito de x por la función de densidad. En nuestro caso es la integral entre 50 y 90 de 1 sobre 40 por x. Planteamos la integral definida, resolvemos y encontramos que es 70. Algo que ya en la representación gráfica veíamos que el punto medio del intervalo era 70. Y la mediana, en este caso, por ser una distribución totalmente simétrica, ya sabemos que va a dar igual que la esperanza, es decir, 70. Pero si tuviéramos que plantear, lo haríamos a través de la función de probabilidad acumulada. Si integramos entre menos infinito y el valor de la mediana esa función de densidad, sabemos que debe dar 50. Planteamos eso y despejamos mediana. ¿Y la moda? En este caso particular no hay una moda, pero si tuviéramos que resolverla, deberíamos encontrar el máximo de la función de densidad. ¿Cómo? Pues derivando e igualando a 0. Para el cálculo de la varianza, lo único que vamos a tener que hacer es calcular la esperanza de x al cuadrado, es decir, integrar en todo el recorrido de la variable la función de densidad por x al cuadrado y restarle la esperanza al cuadrado. Vamos a ver ahora modelos de distribución de probabilidad discreta. Vamos a comenzar con la más simple, que va a ser la Bernoulli, y vamos a dejar para otro video las otras distribuciones clásicas en caso de variable discreta.
En muchas ocasiones, algunas variables aleatorias siguen distribuciones de probabilidad muy concretas, con una misma estructura funcional. Decimos que pertenecen a la misma familia de distribución, al mismo modelo de probabilidad o a la misma distribución tipo. Conocer a qué modelo de probabilidad pertenece una variable aleatoria determinada facilita enormemente los cálculos referidos a probabilidades, esperanza y varianza. Distribución Bernoulli. Supongamos que tenemos un experimento aleatorio que admite solo dos resultados posibles. Éxito o fracaso, también podemos decir presencia o ausencia, sí o no. Es un experimento dicotómico, tiene dos alternativas. Podemos definir una variable aleatoria discreta tal que, si fue éxito vale 1, si fue fracaso fue 0. Por lo tanto, su recorrido es muy simple, 0, 1. Si la probabilidad de éxito fuera P y la de fracaso 1 menos P, que la llamamos Q, podemos construir una función de probabilidad. Decimos que la probabilidad de X para un valor determinado X chica será igual a P a la X por Q a la 1 menos X. Fijémonos que cuando X vale 1, la probabilidad de 1 es P. Cuando X vale 0, la probabilidad de 0 es Q. Una variable que cumpla con este requisito se va a denominar Bernoulli con parámetro P y se va a indicar de esta manera. Su esperanza valdrá P y su varianza P por 1 menos P. Vamos a ver cómo llegamos a este valor de esperanza y a este valor de varianza. Dijimos que probabilidad de X igual a 1 es P y probabilidad de X igual a 0, 1 menos P o Q. Planteamos la definición de esperanza, que es la sumatoria del recorrido de la variable por su probabilidad. En este caso simplemente es 1 por P, 0 por 1 menos P. Es decir, la esperanza de X es P. Para plantear la varianza, hacemos la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X al cuadrado. La esperanza de X al cuadrado es la sumatoria de los valores del recorrido de la variable elevada al cuadrado por P, menos el valor que calculamos aquí de esperanza al cuadrado. Resolvemos y nos queda que la varianza es P por 1 menos P. Bueno, hasta aquí concluimos con esta distribución de variable discreta, que es la más sencilla. En el próximo video, como les dije al comenzar esta parte, vamos a ver las más usuales, que van a ser la distribución binomial, la distribución Poisson y la distribución geométrica. Muchas gracias y hasta el próximo video.